Mientras estábamos en el tiempo de cantarle al Señor, yo me ponía a pensar a Jesús con sus discípulos, el rato que subieron a la barca como un ejemplo, o muchas veces estarían en la montaña, y había mal tiempo, había tempestad, había calor o frío o sol, y pues eso no impedía que estén con el Señor. Pero ¿cómo estará el Señor de gozoso por los que estamos aquí? ¿Se ha puesto a pensar? Pese a las dificultades, pese a los inconvenientes, hoy la vía cerrada hasta las 10 de la mañana, creo que 9:30. Pero el hecho es que ¿qué puede impedir para estar con Jesús en una reunión? Porque cada uno puede decir, bueno, yo tengo aquí esto en mi corazón, y listo. Si fuera así, el Señor no hubiera determinado hacer una iglesia. ¿Qué creen ustedes? Pues ¿para qué la iglesia? Basta con yo recibir al Señor en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mí, me va a guiar en la palabra y yo me quedo en casa. Y vivo así. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios al hacer la iglesia? ¿Qué quería el Señor? Y a veces, pues, yo he dicho, ¿qué pasaría en el caso porque hoy el dinero es necesario, ¿no? ¿O no es necesario el dinero? Sí, es necesario. Y entonces, ¿qué pasaría? Si el Señor envía a algún hombre millonario y entra en este momento y dice, bueno, yo quiero bendecir a todas las personas que han llegado hoy al culto, y les voy a dar $1 millón a cada uno. ¿Qué creen que pensarían los que no vinieron? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue? ¿No es cierto? ¿Por qué no fue? Entonces, y eso es lo normal, no es que estamos ni juzgando ni elucubrando. Todos lo haríamos así. Si yo falto a una reunión por X circunstancia y me entero de eso, me voy a dar los cabezos si quiero un mes. Bueno, ¿quién no querría tener $1 millón? Y si es que esto fuera anunciado con anterioridad, les prometo que hasta el niño de brazos le traeríamos para que reciba $1 milloncito más, ¿o no? Porque así somos, así es nuestro corazón. Y el Señor, en su amor, en su misericordia por nosotros, estableció una iglesia. Y yo estoy haciendo un estudio, todavía no termino, pero quiero compartirles algo, el día viernes también algo les dije. ¿Cómo es la iglesia bajo el diseño de Dios? La iglesia bajo el diseño de Dios es la iglesia que es gobernada por Jesús. ¿Sí? No es la iglesia gobernada por el pastor, no. Es la iglesia gobernada por Jesús. Y obviamente dice que el que bajó es el que también subió y es el que constituyó. Y dijo, unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él determinó en la iglesia, pero no títulos. Hemos titulado a las personas y queremos ver un apóstol con un título, con un pergamino. Claro, como ahora hay muchos ya apóstoles, ya se están declarando querubines por ahí o arcángeles, claro. Pues, terrible, ¿no? Terrible cómo está la situación. Y todos tienen una justificación bíblica para lo que hacen. Es decir, toman la Biblia para decir que así es. ¿Eso será gobierno de Jesús? No. ¿Cuál fue el gobierno de Jesús? El pastorado es una función de servicio. Yo estoy aquí como una función de servirles. ¿Cuál es mi función? Hacer que cada uno de ustedes dependa de Jesús. Es mi función, es mi servicio. ¿Sí?
Es lo que Dios estableció para el pastor, no para que venga a enseñorearse, no para que venga a insultarles, a decir, no, tienen que hacer las cosas así, no. Lo que hay que hacer es, bíblicamente, usted dependa de Jesús y estamos. Esa es mi función. Y de eso yo voy a dar cuentas. Yo me daba en el chat una palabra de John MacArthur y me llegó mucho, que la preocupación de un pastor es ver que toda la grey sea santa, porque eso es lo que hay en el corazón de Jesús. La santidad de cada uno, obviamente primero la mía, ¿no? Y debo buscar la santidad por todos los medios para procurar que ustedes sean santos. Esa es la función del pastor. Y la santidad no se obtiene sino con una relación perfecta con el Espíritu Santo, si no, no hay cómo. Alguien dirá, no, yo me voy a reprimir de esto. Sí, en esto no peca, pero peca en otra cosa. Y eso es igualito al pecado. No es que yo no peco ese pecado horroroso. No, todo es pecado y todo ofende a Dios. Dice la palabra que debemos cuidar la salvación con temor y temblor, no porque se pierda, sino, ¿sabe cuánto le costó a Jesús la salvación? Por eso yo no quiero que se manche, y se mancha con el pecado, con mi pecado, con mi mal testimonio. Entonces, ¿cuál es la función de un pastor? Buscar que las personas sean santas. Y repito, no puede haber santidad sin una relación con el Espíritu Santo. Primero haber nacido de nuevo, y luego una relación con el Espíritu Santo. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Ahí mismo. Dice la palabra: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y quiero comenzar con lo último. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Nosotros somos la iglesia del Señor, ¿sí? Porque Él mora en nuestro corazón, somos el templo de Dios. Y congregacionalmente nos unimos para glorificar su nombre, para crecer, para nutrirnos, para fortalecernos. ¿Y para qué? Para que nuestra vida esté en una perfecta unidad con el Espíritu Santo. ¿Sí? Para eso es la iglesia. Entonces, dice la palabra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra quién, contra mi iglesia. Eso lo dijo Jesús y va a pasar. Pero ¿sabe? Muchas veces, ¿por qué la iglesia tiene que estar declarando, proclamando, insultándole al diablo, diciendo, diablo mentiroso, apártate, huye? ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo lo que Él dice. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca es Cristo, no es Pedro. La roca es Cristo. Pedro es piedra viva, y la palabra dice que todos nosotros somos piedras vivas, y la piedra es la que ha salido de la roca, es la piedra. La roca es Cristo, no Pedro. Pedro es piedra. Entonces, sobre esta roca está diciendo, sobre mí, sobre el fundamento, es que se construye la iglesia. Entonces podemos decir, sí, Jesús gobierna esta iglesia, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos olvidamos de que Jesús gobierna, entonces debemos orar para que Él nos muestre qué hacer. Para poder predicar, no es cuestión de predicar, podemos hacer estudios y una persona puede ser erudita en preparar una prédica, pero realmente es lo que Dios quiso para la iglesia. Mire, hoy nos llevamos por algo, y generalmente pasa en las iglesias. Necesitamos un equipo de alabanza. Bueno, vamos a predicar sobre eso, ¿no? Porque ahora se le dice alabanza al equipo de música. Necesitamos personas que toquen, ministros para que toquen los instrumentos. Entonces vamos a orar por eso. O vamos a hacer una prédica por eso. Bueno, no debe ser así. Los diezmos están bajos, vamos a predicar de diezmos. La gente no viene, vamos a predicar de evangelismo.
¿Será eso lo que quiere Jesús? ¿Quién está haciendo? Nosotros. Proféticamente estaba establecido para Jesús que no verá con sus ojos ni redarguirá con su corazón. Es decir, que no será lo que él ve, lo que hace, lo que dice o lo que predica, sino lo que viene de Dios. También se dijo del Espíritu Santo que él no hablará por su propia cuenta, sino lo que oyere del Padre. No porque el Espíritu Santo sea otro o porque Jesús sea otro, es un solo Dios. Pero todo debe estar en el contexto bíblico y el que tiene que decir nada es particular. A eso se refiere la palabra. Entonces, ¿cuál es el gobierno de la iglesia según la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Las personas de hoy en día reciben una forma de la que están muy de acuerdo y sus preferencias es de acuerdo a sus necesidades y la toman como un absoluto. Se ha puesto a pensar que muchas veces venimos a la iglesia y decimos, la alabanza estuvo terrible, no me gustó. Diga, a usted tiene que gustarle la música o a Dios. ¿Estamos haciendo para Dios o para que usted se sienta bien? No, la prédica fue fatal, no entendí nada, ¿no es cierto? Entonces, todo va en función del yo. Y el Señor decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Su cruz, la cruz de la muerte de Jesús. El día viernes un pastor me preguntaba y me decía, yo tengo en la iglesia una cruz vacía, una cruz. Pero que hay personas de la congregación que ¿qué es esa cruz ahí? Y me decía, ¿y ahora qué hago? ¿La quito o no la quito? ¿Qué me dice, pastor? Le digo, en primer lugar, si la cruz que está ahí está mostrando a un Cristo crucificado, Cristo ya no está ahí. Cristo resucitó. ¿Qué me tiene que mostrar la cruz? El sacrificio que hizo Jesús y que yo debo morir a mi yo. Cada vez que vea la cruz tiene que ser morir a mi yo, tomar esa cruz de muerte del yo cada día para seguirle al Señor. Es decir, dominar mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia. Eso representa la cruz. Si la gente está entendiendo eso, no hay problema. La cruz no es nada. Sin Jesús que haya muerto, no es nada. Y poner ahí un muñeco tampoco es porque Cristo no está ahí. Cristo está en el cielo. Entonces, ¿cómo entender lo que es iglesia? Y claro, muchos dirán, ¿por qué Cristo quita la cruz? Porque somos así, nosotros nos movemos por eso. ¿Qué les parecería quitar todas las sillas y poner mesas en la que se siente y tenga para escribir? Saben que la mayoría de gente protestaría. ¿Y por qué la iglesia así? Algún momento que no tengamos música al principio, la gente va a protestar, aquí no hay alabanza, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Eso van a protestar. ¿Por qué? Porque venimos de un cuadrado. ¿Dónde? Muéstrenme en qué parte de la Biblia dice que debemos comenzar con música, que luego debemos tener la prédica. ¿Dónde está eso? Muéstrenme en la Biblia que diga a las 8 de la mañana tiene que comenzar el culto. La Biblia no dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gobierno de Jesús? Hemos dejado la Biblia por las costumbres y las preferencias humanas. Y por eso hay personas que dicen, no, vea pastor, yo no puedo ir a las 8, por favor haga un culto a las 10. Otros dicen, no, yo no puedo ir el domingo en la mañana, ¿por qué no hace el domingo en la tarde? ¿Verdad? Y entonces la iglesia tiene que acomodarse a lo que la gente dice para satisfacer sus necesidades. La iglesia no es para satisfacer las necesidades de nadie. Estamos perdidos, hermanos. La iglesia es para adorar a nuestro Dios. La iglesia es para recibir palabra.
Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Generalmente venimos a la iglesia cuando tenemos algún conflicto, alguna necesidad, al menos por primera vez. ¿O no es así? Eso nos llama a ir a la iglesia. Y vamos a la iglesia y después ya es tiempo, ¿no? Cuando yo tengo que ir al médico, a mí me dan una cita a tal hora, tal día, y yo sueño relampagué, tengo que estar ahí, yo pierdo la cita. ¿O no es así? Porque es mi salud. ¿Y cuánto vale la salud espiritual? Muchas veces en la consejería, y a mí me ha pasado, dice el pastor, yo quiero una cita, pero verdad, yo no puedo a tales horas, yo puedo a esto. ¿Se imagina? Así es lo normal. Y no puedo porque yo trabajo. Y cuando va el médico, ¿qué pasa con el trabajo? Porque así es nuestro corazón. Todos buscamos satisfacer mi necesidad y no voy a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque todo está hecho para yo sentirme bien. Es que en esa iglesia no hay escuela dominical. En esa iglesia no hay reunión de jóvenes. En esa iglesia no hay reunión de mujeres. Es más, muchas veces yo digo, gracias a Dios aquí no, pero muchas veces yo digo, en esa iglesia no hay solteros o solteras. ¿Para qué voy? Oiga, o sea que viene a buscar esposo, viene a buscar novio, novia. Oiga, ¿qué pasó? La iglesia no es eso. ¿Por qué hizo iglesia Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al establecer la iglesia? Dijo, sobre esta roca. En Efesios 2:20 dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo, ¿qué cosa? La piedra angular. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Están las cartas paulinas, están los escritos de Pedro, los escritos de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, están de Judas, está Santiago, ¿verdad? Está Hebreos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Son esos. Y de los profetas, Apocalipsis. Ese es el fundamento. ¿Quiere ver cómo funciona la iglesia? Ahí está. Y dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Todo lo que Dios estableció para. Cuando nosotros vemos primera, segunda de Timoteo y Tito, ahí encontramos lo que Dios dice cómo debe funcionar una iglesia. Son los parámetros para ser pastor, para ser diácono, etcétera, ¿verdad? Hay iglesias, especialmente las bautistas, que tienen un fundamento de les llaman una junta, donde hay un presidente de la junta, hay un secretario, vocal y tesorero, que son los miembros de la junta. ¿Saben que la junta es la que elige al pastor? Yo me digo, oiga, ¿de dónde sacan eso? Es que parte de la Biblia. Yo encuentro en la Biblia el llamado para ser pastor, obispo, anciano, que es lo mismo, o el llamado para la diaconía, lo que llamamos mujeres. Para eso es llamado, lo que dice la palabra llamado. Pero muéstrenme un llamado para ser presidente. No hay. Entonces, ¿dónde sacan? Del mundo. El mundo se ha metido en la iglesia. Y así está el gobierno de la iglesia. En asambleas, como asambleas de Dios, por ejemplo. Ellos, la asamblea elige al pastor. Y Cristo ya no elige. Y a Cristo no elige. La asamblea, porque está de acuerdo. ¿Y sabe lo que hace la asamblea? Al que más le cae bien, a ese le elige. ¿Y Dios dónde queda, hermano? ¿Dónde queda? Y alguien me decía, pero es necesario un tesorero. Jesús tuvo un tesorero. ¿Sí, no? ¿Sí saben quién era el tesorero de Jesús? Judas Iscariote. ¿Y saben lo que hizo el tesorero? Le vendió a Jesús. ¿Sí? Ese es un ejemplo para hacer y poner un tesorero en una iglesia. Bueno,
Entonces, ¿de dónde está saliendo todo esto? Del mundo. ¿De dónde está saliendo? ¿En qué parte de la Biblia habla del pastorado de la mujer? No habla. Pero claro, dicen, es que como no hay hombres, y es verdad, ¿no? Los hombres, en la gran mayoría, flojonazos que no quieren ponerse al frente y servir al Señor. Flojonazos, y eso no voy a discutir. Pero no por eso yo voy a decir, levantemos pastoras en contra de la Virgen. Si Jesús mismo dijo, rogad al Padre que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Sí, los obreros son pocos. Entonces, ¿de dónde está saliendo todo esto, el virus del gobierno de la Iglesia? Fuera del fundamento y fuera de la piedra angular que es Cristo. Porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque la iglesia de Él no es la iglesia del pastor. Muchas veces me dicen, tu iglesia, digo, gracias a Dios yo no tengo iglesia. ¿Por qué? Porque si yo tuviera iglesia, estuviera fregado, hermano. Esa no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Dígame, Señor, y yo decir mi iglesia. La iglesia en la que el Señor me puso a servir, a pastorear. Primera de Corintios 2, versículos 12 y 13. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ¿sí? No el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, que la predicación tampoco es con palabras rebuscadas y buscando sabiduría de este mundo. La predicación debe ser la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El que habla de la excelencia, y no quiero decir que no seamos excelentes con el Señor. ¿Sabe cuál es la excelencia con el Señor? El ser humilde, el rendirse delante del Señor y decirle, Señor, miserable yo, no me merezco estar aquí, pero si quieres usarme, heme aquí, úsame, Señor. Ese es el espíritu de Dios. Aquí no vienen hombres y mujeres que son los superdotados. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Esa es la vanagloria humana. El hecho de que solo pongamos las sillas así, ¿verdad? Ya está haciendo una imagen del que está acá adelante de superior, ¿o no? ¿Sí o no? Esa imagen ya se da desde que uno está acá. Es que pobrecitos no saben nada y el que está acá es el que sabe todo, ¿o no es así? Y empieza a darse gloria, pegó con un grupo que está cantando. ¿Y saben qué triste es ver a un músico que le está guiñando el ojo a una chica? Y eso es por montones en las iglesias. Eso le agradará a Dios. Luciéndose, ¿no? Hay sus atributos y qué belleza. Oiga, eso le gustará a Dios. La iglesia está torcida. La iglesia se torció. Ya no estamos haciendo conforme al espíritu que combina los pensamientos espirituales. ¿Cuáles son los pensamientos espirituales? No sé, digo yo, cuando Dios revela lo de la Biblia. Si yo cojo la palabra y yo soy el que interpreto, ¿de quién son esos pensamientos a los que está escrito en la Biblia? Míos. Pero cuando viene la revelación del Señor, ¿de quién son los pensamientos? ¿De Él? Entonces, esos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y esto ya no hay en las iglesias. Porque hemos estado fuera del contexto de la Biblia, porque nos hemos regido a parámetros que nos han impuesto.
¿No sé? Va a ser ese que decimos, vamos a cantar una cancioncita al final. Y muchas veces he dicho, Jesús ya no encajaría en este tiempo, ¿no? Porque a Jesús le dirían cosas. 1 Corintios 7:17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en algunas iglesias. ¿No es cierto? Y esto ordeno en algunas iglesias. En todas. Cada uno como Dios le llamó. Y yo les decía que de dónde sacan esto de las juntas. Nadie es llamado a ser tesorero. No hay un llamado en la Biblia. Cierto es que con Jesús hubo, y se menciona una sola vez que era el tesorero. Cuando Jesús iba a ser el fregado. Y que creyeron los apóstoles que iba a dar algo a los pobres o algo así, y iba a venderle a Jesús. ¿Cuál es el llamado? El que anhele obispado, buena obra, es el llamado. El llamado a predicar, el llamado a evangelizar, pero el llamado a ser el tesorero, a ser el vocal. No es eso, hermano. ¿De dónde sale eso? Del mundo. Del mundo. En algunas ocasiones me han dicho, oye, ¿cuál es la directiva de tu iglesia? ¿Directiva? En primer lugar no es mi iglesia. Y en segundo lugar, yo no encuentro la directiva en la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia dice que dice, es que por el mal proceder de algunos pastores es necesario? Oye, ¿tú no crees que Dios es Dios y que Dios pondrá en orden a un pastor? Y si un pastor está zafado y está haciendo las cosas mal, el que entiende, váyase de ese lugar. Y si no, ese hombre tendrá que dar cuentas a Dios. ¿O creen que no? El que haga la cosa indignamente aquí en la tierra va a tener que dar cuentas a Dios. Oiga, y si no hay temor de Dios, ¿qué hace acá parado? Llámese pastor, llámese predicador, llámese anciano, llámese lo que se llame. No hay sentido, uno debe tener el temor de Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios de cada cosa que hago y de cada uno de ustedes. En 2 de Pedro dice, sométanse a su pastor, porque es quien cuida de vosotros como quien dará cuenta de cada uno de vosotros. Qué lindo, ¿no? Yo como pastor digo, tienen que estar sometidos a mí, y no me pongo a pensar que yo tengo que dar cuenta de ustedes. Yo voy a dar cuenta de lo que estoy haciendo. El momento que uno tiene que predicar, va a dar cuenta de esa predicación, si vino de la boca de Dios o salió de mi interior. ¿Sale de Dios o no sale de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? Y no hay temor de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos hará hacer todas las cosas que Dios ha dicho para la iglesia. En 1 Corintios 14, 37 y 38 dice la palabra: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. ¿De qué me sirve tener un título y decir, ¿sabe qué? Yo tengo el título de pastor porque me dieron en el instituto. Entonces uno ostenta y dice, yo tengo el título. Recuerdo de una congregación, no voy a decir el nombre, y en una ocasión me pidieron ahí en el cuerpo de pastores que necesitaban que alguien vaya a predicar. Y saben, como no había pastor libre en ese momento, dije, bueno, yo voy el domingo. Llegué a la congregación, prediqué. Bueno, a mí no me volvieron a invitar. ¿Sabe por qué? Porque hablé de la palabra de Dios y no le gustó a la junta. ¿Y saben lo que le dije a la junta? ¿Qué están buscando ustedes? Dijeron, nosotros estamos poniendo un anuncio que queremos
un máster en divinidades. Le digo, chistola, Jesús que quería venir a predicar acá. Máster en divinidades, hermanos. ¿Qué nos pasa? ¿Con qué se come eso? Y yo lo que veo en la palabra es, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo es un mandamiento de quién? De Dios. No es humano, es un mandamiento de Dios. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. ¿De qué le sirve el título si Dios no lo reconoce? ¿De qué le sirve decir que es pastor? Y con esto no digo que el pastor no se prepare. Vea, pastor que no se prepara, no sé qué hace en el ministerio. Tiene que prepararse. Porque el Espíritu Santo le va a ayudar a prepararse. Pero no se prepara para sacar el título. No es como el mundo, ¿no? Quiero ser ingeniero, entro a una universidad y sigo ingeniería. ¿No? Esto es llamado. Y a quien llama, Dios capacita. Entonces, si alguno no reconoce eso, no acepta la palabra de Dios y se va en contra. Yo he peleado mucho con los institutos y he tenido muchos problemas, especialmente con los directores de los institutos bíblicos y de algunos que han querido ser universidades. Por eso, porque digo, a ver, si ustedes están haciendo las cosas y quieren preparar personas, no cobren. Ay, no, pues ¿y de dónde damos a los maestros? Si tienen la vocación para venir a enseñar, es gratuito, como Jesús no cobró por la enseñanza, o sí cobró. Entonces no cobren. Si creen que eso es bíblico. Y segundo, ustedes no pueden preparar para dar un título ni de pastor, ni... No pueden dar un título. ¿Por qué? Porque el título lo da Dios. Y es un título no hecho de mano de hombres, sino el testimonio de las personas que pertenecen a la congregación. Y a veces vemos que hay iglesias llenas. Este día, viernes, igual me contaba un pastor, me decía que ha habido una reunión en donde han estado como 3.500 personas y había un apóstol. ¿De dónde sería? No sé. Ni siquiera le pregunté al pastor, le digo, ¿tú qué hacías ahí? Dice, me fui a curiosear. Entonces se fue. Y había un apóstol. Y sabe, las personas se arrodillaban ante el apóstol. Las personas decían, que me toque. Oiga, Dios mío, ¿qué pasó? El apóstol. Esa es la iglesia. Y habían 3.500 personas. Y así una predicación de Dante Gebel, recuerdo, y me pasaron. Dante Gebel, no quiero a él juzgarle como hombre, líbreme el Señor. Pero lo que hace es bárbaro. Hermano, yo escuché la predicación diciendo que a Judas le condenaron injustamente. O sea que el Señor injustamente le condena a Judas. ¿Sabe lo que es eso? Que los hermanos mayores no le permitieron, se salvó porque él se arrepintió. Oiga, y la gente lloraba. ¿Qué pasó? La gente lloraba y el lugar estaba lleno. ¿Cuántas personas habrían? Y pasaban, ¿no?, las imágenes de la gente llorando porque le condenaron a Judas. Yo digo, ya muy pronto van a decir qué injusticia que Satanás se vaya al infierno. ¿Ya ven? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué sucede con la iglesia? Si por predicar la verdad la iglesia tiene 10, 5, pues que así sea. Pero si alguno no reconoce esto, no es reconocido de Dios. Una iglesia puede ser no reconocida de Dios, que no reconoce esto. Se puede imaginar tantos congregantes, 5.000 personas, y Dios no la reconoce. ¿Qué quiere decir que Él no es reconocido de Dios? Y el Señor dirá, en ese tiempo, cuando le digan, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre diezmamos, en tu nombre nos congregamos. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco.
¿sí? Es decir, no es reconocido de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano? Hay personas que dicen, no es necesario congregarse. ¿Dios miente? ¿Qué dice Dios? Algunos tienen por costumbre no congregarse. ¿Por qué constituyó Dios la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque se le ocurrió. Tiene un propósito. Imagínense, Él no les reconoce. Si alguno no reconoce esto, si alguno no acepta esto, Dios no lo reconoce. Qué triste, ¿verdad? ¿Duro o no? Pónganse a pensar. Yo quisiera que mis hijos estén aquí. Por cualquier razón, pero no están. Me pongo a pensar en eso y sufro. Y oro por ellos. Porque eso dice Dios, hermano. No lo digo yo. Están viendo preferencias en otras cosas. Ah, es que no puedo por esto. Porque le duele la uña. No existe la iglesia. ¿Ustedes creen que yo asisto a la iglesia porque soy el pastor? Libre en el Señor. Porque el Señor sabe mi corazón, el Señor después dirá, tú estabas ahí solo porque eras el pastor, pero tu corazón estaba lejos de mí. Y el Señor puede decir, no te reconozco. Que te digan, pastor. Qué triste, ¿verdad? ¿Ustedes creen que vengo solo porque tengo que servir, porque estoy en las sillas, porque en la iglesia estoy bien? No, hermano. Yo vengo por Jesús. Y yo con mi esposa conversaba hoy, porque la semana anterior yo estuve enojado y pequé, porque ese enojo es pecado. Yo estuve enojado y hacía las cosas con enojo. Decía, ¿cómo es eso? Todo desordenado, ¿cómo es eso? Yo estuve enojado. ¿Y saben que Dios me habló? ¿Por qué haces? ¿Haces por amor? Yo dije, ahora gracias, Señor. Y dije, nunca más voy a venir acá a refunfuñar porque algo esté desordenado. Si está desordenado lo arreglo, porque hay que hacer por amor. Por amor. Y no tuve problema, y no estoy quejándome, ni tampoco estoy vanagloriándome. Qué lindo fue ir y lavar la cafetera, y les voy a decir café. Lavar las tazas, limpiar, había polvo, limpiar. ¿Cuál es el problema? Arreglar las sillas porque estaban desarregladas, hubo un evento, llevaron las sillas, dejaron así. ¿Cuál es el problema? Lo hago por amor. No lo hago porque soy el pastor. No, lo hago por amor. Ojalá toda la iglesia supiera eso. Yo vine acá a servir. Jesús, siendo Dios, dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Y se puso a lavar los pies de los apóstoles. Qué humildad de Jesús, ¿verdad? Y tuve que pedir perdón a Dios en ese momento y decir, Señor, pequé contra ti, ¿cómo me voy a quejar? ¿Cómo me voy a quejar? ¿Cuál es el problema? Segunda Tesalonicenses 3:14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal, no os asociéis con él, para que se... ¿Qué les parece? ¿Qué texto más duro, no? ¿No es duro? ¿Qué les parece? Repito, si alguno no obedece, ¿qué cosa? La palabra. Nuestra enseñanza. Recuerden, ¿sobre qué fundamento estaba la iglesia? La roca. Y sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. ¿Sí? Por eso dice, nuestra enseñanza. ¿La de quién? Ese es el fundamento. Dice, si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence.
También me contaba un pastor el día viernes, decía, mira, hubo un hermano en la iglesia que dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, pastor, lo siento muchísimo. Entonces decía, pero muéstrame en la Biblia que esto está mal. Aquí yo te estoy mostrando por qué lo hacemos. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y empezó a decir a los demás, yo no estoy de acuerdo. Y dice que el pastor se levantó y le dijo, te vas. Y me decía, ¿y ahora? Le digo, leyendo esto, dice, no os asociéis con él. Yo no me atrevería a hacer eso, ¿no? Duro, porque era una persona en sí que vas. Hay una persona que yo no sé si sea así. Hoy en la mañana empecé a pensar en algo. Está sufriendo muchísimo con una enfermedad. Ha recibido a Jesús orando muchísimas veces. Se ha bautizado. Y entonces me ponía a pensar, ¿no será que Dios, sin que haya un hombre que lo haya dicho como está escrito en la palabra, he entregado su cuerpo a Satanás para que su alma se salve? Y sabe que me dolió muchísimo el corazón. Bueno, dale gracias a Dios que está con todos sus atributos físicos. Yo le doy gracias a Dios, hoy estoy caminando, no necesito de muleta. Qué rico, disfruto. Pero sabe, una persona por mucho dinero que tenga está postrada. Está postrada, no puede moverse. ¿Qué les parece? Qué oscuro, ¿no? Y el Señor dice, he entregado su cuerpo a Satanás para que su alma se salve. Le da gloria a Dios de estar así, le dice, Señor, gracias porque me haces entender y porque yo quiero vivir para ti. Y quiero estar funcionando como tú dices. No quiero ser rebelde. No quiero. Yo sé que hablar de esto es duro, hermanos. Duro. Hoy, Cristo Jesús proviene de la iglesia. Ustedes piensan que Cristo Jesús está gobernando la iglesia. 1 Corintios 10:31 dice la palabra: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y la pregunta sería: ¿para qué me reúno? ¿Para qué me reúno? Me reúno en casa para comer, para tomar un refresco, y todo eso para la gloria de Dios. La pregunta que siempre debemos hacernos es: con esto que estamos haciendo, ¿estamos glorificando a Dios? ¿Creen que estamos glorificando a Dios? ¿Cuánto más la iglesia? ¿Para qué nos reunimos? Para glorificar a Dios. Sea que hagamos lo que hagamos. Si vamos a hacer un tiempo de coinonía, ya vamos a dar el anuncio, la próxima semana, y vamos a repetirlo, la próxima semana vamos a tener una parrillada aquí. Ningún amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una parrillada para todos. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es la iglesia. Y la iglesia no solo es cuando estamos aquí. ¿Qué pasa cuando estoy en casa? Todo lo que hago es para la gloria de Dios. Si oigo música es para la gloria de Dios. Mis pensamientos son para la gloria de Dios. O la gloria de Dios solo la dejo acá en la iglesia el domingo. Filipenses 1:25. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para que vuestro progreso y gozo en la fe
Estoy convencido. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para el progreso y gozo de la fe. ¿Estamos convencidos de eso? Para eso nos reunimos. Es decir, la reunión de la iglesia como congregación debe ser por convencimiento, no por obligación. Es porque yo estoy convencido que esto es así. ¿Y saben qué? Ahí yo veo una promesa que hago al Señor, un compromiso. Como estoy convencido, entonces voy a permanecer y continuar. Eso es lo que le estoy diciendo al Señor. Como estoy convencido, yo voy a permanecer y continuaré con vosotros para vuestro gozo, para vuestro progreso y gozo en la fe. No solamente la parrillada, no. Voy a permanecer. ¿Qué es permanecer? Continuamente. Continuamente. Es decir, miren, no vamos a obligar a nadie. Ni decir, no, ya les dije, la próxima semana corro lista. No. Debe ser convencimiento, porque si yo no estoy convencido, no sirve de nada. El compromiso de permanecer y de continuar con ustedes es por convencimiento. Convencimiento. Y la estructura divina de Dios para la iglesia. Juan 17, 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Eso dice Jesús. Y eso es lo que debemos hacer. He manifestado tu nombre a los hombres de este mundo que me diste. Y dirán, sí, es la función del pastor. Por supuesto que sí. ¿Sabe cuál es la función en su casa como papá y mamá? Y de esto hay que dar cuenta de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres, a mi familia, a las personas que están en mi casa, a mis nietos, a mis amigos, a mis vecinos. ¿Por qué? Porque a los hombres que del mundo me diste. No es que me los dio para que sean míos, me los dio porque tengo contacto y relación. Cuando Jesús dice esto, ¿sabe cuántos se habían ido? Había pasado el dar de comer a 5,000 y luego a 4,000, donde se recogieron 12 canastas, 17 canastas de los residuos, ¿verdad? Él había dado de comer y de pronto Jesús dice: el que no bebe mi carne y come, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y dice que todo se puede. Luego de eso, dice estas palabras Jesús en oración: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Todos los del mundo. ¿Cuántos compañeros de oficina tiene? ¿Cuántas personas están a su alrededor? ¿Con cuántas personas se topa a diario? Esas son las personas del mundo que el Señor está poniendo delante de nosotros. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Cuántos? ¿A cuántos se refería Jesús? A los 11, porque claro, Judas iba a traicionar. Solo estos han quedado. Me diste personas del mundo, pero solo ellos quedan. Y los que me diste han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Podríamos decir que Jesús, mientras les daba de comer, habían 5,000 más mujeres y niños, 5,000 solo varones. ¿Y dónde estaban todos ellos al final? Y quedaron así. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde se fueron? Se estuvieron solo porque Jesús les daba de comer. Y es Jesús, hermano. Es Jesús, es Dios. Y le dejaron. Porque todos iban atrás de la comida. Qué triste. Mateo 16, 18.
es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la roca de Cristo. Y ese es el fundamento de la palabra. ¿Seguro que estamos en eso? Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Es un honor el predicar la palabra. Pero, ¿qué es gobernar? Enseñorearse. En 2 Pedro dice, no como quien tiene señorío de vosotros. El pastor no puede enseñorearse de la vida. No debe. Y algo que yo le digo al Señor es, por favor, Señor, no me permitas enseñorearme de la vida. Y algunos dicen, yo tengo 5,000, yo tengo 4,000, yo tengo... No. ¿Qué es enseñorearse? Ser el Señor de, como les decía ese apóstol por ahí. No sé cómo estaría, yo no quiero juzgar su corazón, ¿no? Pero permitir eso. Y yo recuerdo en una ocasión, yo con mis hijos fue porque a mí no me gustan ni en el mundo me gustaban los conciertos, pero fui a un concierto que me dijo, ya, me convencía. Mi esposa y mis hijos. Vamos a jugar. Fuimos al concierto, se presentaba Alex Campos y él estaba tocando la guitarra, una canción, no recuerdo, no recuerdo, pero en la pantalla había imágenes que a Jesús le estaban clavando en la cruz, que a Jesús le estaban coronando de espinas, las imágenes de la pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿se han visto, no? Que es horrorosa, realmente muy cruda. Y entonces le estaban clavando, y el cantante Alex Campos cogió la guitarra, hizo así, se inclinó. ¿Sabe qué hizo la gente? Le aplaudía. Y a Jesús le estaban coronando de espinas. Jesús estaba sangrando y la gente aplaudía. Digo, no tiene el mayor sentido de lo que se va a hacer. Dice, nunca más me vuelvan a traer, no vengo porque no vengo. Oiga, ¿qué pasa? Están glorificando al hombre que está ahí y se llevan los aplausos. Y entonces a Jesús, qué escena más vívida, a Jesús le coronaban. Y es lo que hoy se ve, la vanagloria del que está delante. Apláudanme. Y los honores y la gloria. Oigan, por favor. A Jesús le costó el que seamos cristianos. A Jesús daba su vida. Jesús le goteaba la última gota de su sangre en ese madero. Él sufría como para que nosotros nos llevemos la gloria. La gloria es solo de Él, solo de Él. Si usted recibe palabra, si usted está emocionado, denle la gloria a Él, a nadie más. Nadie puede llevarse la gloria, nadie. Solo Jesús. Ningún pastor ha muerto por ustedes, solo Jesús ha muerto por ustedes. Nunca le den la gloria a nadie, absolutamente a nadie, ni a nada. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Saben por qué hoy he predicado esto? Porque Dios dice que lo. Esto habla, porque lamentablemente en la iglesia esta es la carencia. Este es un mandato de Dios. Esto habla. Esto, cada uno de nosotros, esto es lo que debemos hablar. Habla, exhorta y reprende. Dura la palabra. Claro. Es duro, pero eso dice el Señor y le dice a Tito cómo debe comportarse en la iglesia. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie.
Tito 3, 10 y 11. Y esto es duro. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Es duro en la iglesia. Debe haber 2 amonestaciones. De lo contrario, desecha, porque causa divisiones. Gracias a Dios, aquí en la iglesia, yo no tengo que hacer esto con nada. Y espero Dios no lo tenga que hacer. Pero me pongo a pensar en ¿qué le tocaría hacer a una persona? ¿Le obedezco a Dios o no? ¿Qué opino? ¿Qué diría? Hay que obedecer, ¿no? Duro, ¿no? Duro. ¿Por qué tan drástica medida? La medida no es de Pablo, ¿eh? La medida es de Jesús. El Espíritu Santo le está hablando a Pablo, porque es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios, híjole, yo digo, Señor, me parece drástico eso. Y claro, ahí vienen cosas. Y uno dice, pero Jesús, tú no le desechaste a Judas, ¿o no? ¿Le desechó o no a Judas? No. Pero Judas no causaba divisiones. Judas iba a traicionar a Jesús, pero no iba a causar divisiones en él. Y aquí dice, al que causa divisiones después de una primera y segunda amonestación, no es de pronto, no. Deséchalo sabiendo que tal es perverso y peca, haciéndose condenado a sí mismo. Muy duro. Yo cuando el Señor habla de esto, yo me asusto, hermanos. Y esto me ha tocado decir a los pastores y les digo, vean, qué duro cumplir esto. Es duro. Y sabe que puede ser a una persona que usted ama mucho. Y que empiece a causar divisiones. Que empiece a talar por atrás. Es que esto yo no estoy de acuerdo. Es que esto no me parece. Qué difícil. Yo me imagino ahí, Tito, tal vez haber dicho, oye, y ahora, mejor no me pongas en esta función. Yo no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Muchas personas, cuando por ahora hayan tenido algún conflicto en la iglesia, siempre se toman de textos bíblicos, ¿no? Muchos se escuchan en las iglesias, pero dice la palabra que el pastor, cuando una oveja se va, deja las 99, va y busca la oveja. ¿Cuántos han oído? Y sabe, eso se malusa. ¿Sabe por qué? Porque al rebelde no le busca. Al rebelde es como cuando uno lee las palabras, están en un orden. Entonces uno diría, bueno, el padre nunca fue atrás del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque él debía dejar a su hijo e ir atrás del hijo, ¿o no? Si aplico la parábola de dejar las 99. Debía dejarle a su hijo e ir atrás del otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no lo hizo? Porque era rebelde y debía ser tratado por Dios. Fue a comer por los cerdos. Ahí dice, entró en razón. ¿Sabe quién le hizo entrar en razón? Dios. Si hubiera ido el padre, no hubiera sido tratado por Dios. Dios le trató. Y a veces hay que dejar. A veces hay que dejar que Dios trate a la persona. ¿Sabe cuándo hay que ir atrás de la oveja? Cuando está confundida. Cuando el diablo le está, no hay rebeldía. Ahí sí, deje la tormenta.
Entonces, ¿cuál es el contexto de la Biblia? No toda la palabra yo tengo que cogerla y discernirla a mi modo. ¿Por qué? Porque ahí sí, ¿y qué hago con esto? Este es un texto durísimo, demasiado duro. ¿Ah? No le ponga iglesia, póngale casa. Uno de sus hijos empieza a causar divisiones. Uno de sus hijos empieza a rebelarse y está contaminando a sus hermanos, haciendo que se vaya en contra de ti. ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Wow! Amonestarle 2 veces, y si no entiende, qué duro, ¿no? ¿Ah? ¿Podría hacerlo? ¿Qué puede más? El amor malentendido mío más que la palabra de Dios. Muchos dirán, ¿para qué vine hoy? ¿No? ¿Es duro o no es duro? Usted podría hacer eso. ¡Wow! Y ellos están diciendo que haga. Si causa divisiones, si saliéndose con la autoridad contra la autoridad, si dice, no le obedezcas. Si está causando un caos. ¿Qué dice eso? Usted está al frente de una empresa y en su empresa hay trabajadores que están haciendo esto. ¿Qué tiene que hacer? Amonestar una vez, amonestar otra vez. Y si no entiende, ¿qué tiene que hacer? Se va. ¿Pero qué duro que es hacer? ¿Ah? La palabra de Dios. Cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es obediencia. Y nos cuesta obedecer. Nos cuesta. Porque la palabra es dura, muy dura. Hermanos, hay cosas que lamentablemente no se predican y estas cosas mueven el piso y nuestro corazón. Y digo, Dios, qué difícil. Y les digo, yo le digo al Señor, por favor, no me pongas eso. Ni como pastor, ni como papá, ni como... No, por favor. Qué duro. Muy duro. Pero si yo digo que amo al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Obedecer. Obedecer. Si somos seguidores, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, no debería haber contradicciones. Si cuando en mi corazón está naciendo una contradicción con la palabra de Dios, debo ir delante del Señor y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo aceptar eso? ¿Por qué no? ¿Por qué me es difícil aceptar en mi corazón eso? ¿Qué pasa conmigo y la relación que tengo contigo? ¿Saben lo que sentiría María al ver a Jesús crucificado? Ella era su madre. ¿Saben lo que sentiría ella? ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso? Ninguno hemos pasado por eso. Vean a su hijo crucificado ahí, dando su vida por el mundo, derramando su sangre, siendo golpeado. Se burlaban de él. Ay, señores, el rey de los judíos, bájate de ahí. Y María venía. Y le dolía en su corazón. ¿Saben qué es eso? ¿Ah? Y Jesús lo hizo por nosotros. ¿Cómo puedo tener yo la osadía de revelarme en contra de lo que Dios dice? Así sea muy duro, así sea muy difícil. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale? ¿O más valen los argumentos del mundo, la razón, el entendimiento que el texto de Dios? Medítelo. A veces decimos, la
iglesia bajo el diseño de Dios, todo lo bonito, es que cantamos, saltamos, danza, coinonía, eso es hermoso. Pero ¿sabe qué? Cuando vamos a profundizar en su palabra, ya es duro, ya es difícil, ya es difícil. Incline su rostro. Padre, tu palabra es gratificante, pero también hay cosas que nos vuelven locos. Cuando leemos Levítico, es duro leer Levítico, pero esto es mucho más. Estas cosas que están en la dirección de tu iglesia, cómo debe funcionar tu iglesia, es mucho más duro. Sabemos que tú eres amor y misericordia, pero eres un Dios de orden. Y tú pusiste un diseño de cómo debe funcionar tu iglesia. Son cosas duras. Y tus discípulos, Señor Jesucristo, decían, palabra dura es esta. Palabra dura es esta. Oh Dios, que nuestro corazón esté ansioso de solo agradarte, adorarte, exaltarte, proclamar tu señorío. ¿Sabes, Señor? Nos ponemos a pensar que pronto estaremos contigo por toda la eternidad. Y gracias por eso. Pero qué tiempo más difícil el que vivimos, Señor. Qué tiempo más difícil porque se nos hace difícil el guardar tu palabra como la dijiste. Cuando tú dices, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Santidad en nuestros pensamientos, santidad en nuestros criterios, santidad en nuestro razonamiento, para que sea conforme a tu palabra. Oh Dios, nos humillamos delante de ti y te pedimos, perdónanos. Perdónanos por esos pensamientos que no te honran, por esas actitudes, por esa molestia que muchas veces hay en nuestro corazón contra tu palabra. Oh Dios, guárdanos, Señor. Guárdanos de nosotros mismos y ayúdanos a verte a ti, puestos